El año pasado, después de un periodo de 2 meses de una autoexigencia altísima, donde grabé más de 52 videos para mis cursos online, mi cuerpo estaba agotado. Yo entré en una especie de episodio depresivo donde sentía un rechazo muy profundo hacia lo que había hecho, hacia el futuro de mi vida, hacia mi profesión, hacia un montón de cosas que aparentemente empezaron por un bloqueo creativo y terminaron en una crisis más existencial. Estos 2 cursos de los que les hablo eran una especie de culminación para mí porque se formaron en la prueba y el error en la pandemia, con estudiantes de todo el mundo y eran como un símbolo del cambio que le quería dar a mi marca, la manera en la que me presentaba, porque había descubierto con todas estas personas que entraron a mis cursos que yo no solamente quería enseñar la técnica o la fotografía o la creatividad a secas, sino que quería empezar a enseñar también autoconocimiento con los procesos creativos. Esos cursos eran un curso de autenticidad creativa donde volvemos a la esencia, a partir de allí construimos un estilo propio, y el otro autorretrato experimental, un curso bastante emocional y profundo donde resignificamos nuestro cuerpo de identidad, no solamente con ejercicios de fotografía, sino justamente con ejercicios de autoconocimiento. Y aunque suena muy lindo, y le metí toda el alma, hice incontables mejoras, yo invité artistas, hice un montón de cosas, pero realmente me daba terror salir al aire ya en mi contenido de Instagram y empezar a mostrar esa nueva faceta. Para mí realmente yo sentía que no eran suficientes, que eran cursos demasiado introspectivos, que a la gente no le iba a gustar, y entonces pasó lo que creo que nunca había vivido en mi vida de una manera tan profunda, y es que yo dejé de crear obra, dejé de crear contenido, dejé de salir a la calle y me encerré en mi cuarto unos meses. Mi mente todos los días inventaba escenarios donde las personas no les gustaba mi curso, donde era rechazada, donde yo de alguna manera buscaba excusas para justificar mi supuesta e irreal insuficiencia. Es que me falta un mejor sitio web, es que la gente ya no me ve en Instagram porque ya no comparto cosas técnicas, es que el algoritmo de Instagram, es que no vendo, es que si me compran es por, no sé, por cualquier cosa menos porque les gusta. En fin, un montón de creencias un poco absurdas, pero que en ese momento eran parte de mi realidad. Y es que aunque internamente unir la creatividad con el autoconocimiento era un sí rotundo interno en mis vísceras, en mi intuición, en mi corazón, había una parte de mí que le daba terror salir, y esa era la parte que yo rechazaba. Después de varios meses donde realmente me sentía perdida de la fuerza y el ímpetu que siempre me han caracterizado, pues no me quedaba más que empezar a crear otra vez. Y empecé a crear obra como si estuviera empezando. Tengan en cuenta que yo no empecé ayer, tengo 10 años de experiencia en esto. Yo empecé de manera autodidacta. Entonces como que el empezar y el hacer cosas nunca había sido un problema tan grande como ahora, que se supone que tenía todo el conocimiento, la experiencia, clientes, de todo. Y empecé simplemente a hacer obra como en mis inicios. No había más, no habían clientes, no habían cursos, no había nada. Solo era para mí. Empecé a hacer obra sin pensar nada más que en el gusto personal y en el explorar. Tampoco la publicaba en Instagram, era para mí. Y poco a poco entendí que yo no necesitaba más cosas técnicas, ni publicitarias, ni estrategias, ni cambiar quién era yo para que la gente me comprara cursos, sino que necesitaba dejar de rechazar las ideas que tenía ahí en mis narices. Necesitaba aceptar que quizás esto que hago sí es distinto en el mercado, sobre todo de habla hispana, y es diferente. Y necesitaba ver la creatividad que yo ya soy y que siempre he sido. Este es un espacio seguro para que muevas tu creatividad fuera de los mandatos y las reglas. Aquí hablaremos de esos procesos que están dentro del proceso creativo, esos que poco se hablan porque ocurren en la profundidad de la mente y el corazón de los creadores y creadoras. Mi nombre es Paola Rojas, yo soy artista y tallerista y te invito a que muevas conmigo tu culo creativo. En este episodio vamos a hablar del miedo al rechazo, cómo superarlo, cómo recuperar la confianza en nuestras ideas. Pero antes de arrancar quiero hacer una aclaración. Yo no soy terapeuta. Si esto les sobrepasa, por favor vayan a terapia. Si están pasando por una situación como la que les conté al inicio de este episodio, por favor busquen a profesionales idóneos. Ustedes a veces me cuentan sus historias en Instagram, pero yo no les puedo decir mucho porque yo no estoy capacitada. Ni siquiera conozco toda su historia como para poder darles, así sea un consejo o algo que realmente les ayude a un nivel interno, a un nivel emocional. ¿Ok?
Pero bueno, vamos a arrancar. Porfa, búsquense un cuaderno, un lápiz, un tecito, pónganse cómodos y cómodas porque vamos a hacer ejercicios en este podcast. Yo ya estoy pensando que estos episodios del podcast van a ser como mini talleres porque a mí los ejercicios me salen letreros, se los juro, como que no puedo no crear algo sin poner en práctica la creatividad, sin proveer caminos para que ustedes puedan experimentarlo por sí mismos y por sí mismas y que no nos quedemos en consumir información, ¿ok? Vamos a tratar este tema del miedo al rechazo, del miedo a nuestra propia creatividad, la desconfianza, nuestra creatividad, nuestro potencial, desde dos perspectivas, la interna y la externa. A veces creemos que la solución para el miedo al rechazo es que a nuestros papás les encante lo que nosotros hacemos, nuestra familia nos aplaude y nos entienda y tengamos 50,000 seguidores en Instagram que nos den palmaditas en la espalda y que ahí ese miedo al rechazo se va a desaparecer. Pura mierda, no va a pasar, amigos. Yo tengo una audiencia grande que he construido. A mí me llegan mensajes todos los días de gente diciéndome, me encanta lo que haces, gracias por tus cursos, lo sé qué. Y aún así, en ese episodio que les cuento, tuve o sea, mi cabeza no filtraba esos mensajes o los filtraba y decía, eso es mentira. Entonces, todo no es externo, también necesitamos un manejo interno de este tipo de cosas, ¿ok? Lo primero que tengamos que entender es que la creatividad y el arte no es hacer cosas lindas. Si me estás escuchando probablemente es porque tú ya has creado algo y sabes que cuando eres auténtico o auténtica, honesta contigo misma, con tus intereses, cuando empiezas a crear de esa manera tan expresiva, empiezas a salir con actos de vulnerabilidad al mundo. No es lo mismo el trabajo de la universidad, el acelerarse por la entrega que tienes que hacer mañana al profesor o al cliente. No me refiero a eso. Me refiero al arte o a la creatividad, como sea que tú la vivas desde el corazón. Entonces es una vulnerabilidad enorme, es como si uno se desnudara en un auditorio. Otros como yo, autorretratistas, pues lo hacemos también, ¿no? Nos desnudamos frente a una audiencia y frente a una cámara, etc. También hay que entender que la creatividad también es una necesidad de expresión innegable. Si estás escuchando este podcast, probablemente también no puedas vivir sin crear. A mí me pasa eso, yo no puedo vivir sin crear, me muero realmente. Me dé dinero o no me dé dinero, de verdad no puedo vivir sin esto. Entonces se empieza a formar un conflicto. Por un lado necesitamos expresarnos como sea y por el otro muchas partes de nosotros están aterrorizadas porque les da miedo salir a ser muy vulnerables afuera, sin contar la presión tan hijueputa que vivimos en este tiempo de mostrarnos y vender nuestro trabajo en redes sociales. Hago un paréntesis, cuéntenme en Instagram, estoy como @PaolaRojasH, me pueden enviar ahí un DM, yo leo todos los mensajes, si les gustaría que les hiciera un episodio acerca de redes sociales. Yo soy publicista, entonces tengo una perspectiva como muy doble ahí de cómo hacerlo desde publicista y cómo hacerlo desde ser un artista, ¿no? Es bien interesante ese tema. Entonces vamos a empezar con esa perspectiva interna del miedo al rechazo. Cuando nosotros creamos, indudablemente vamos a conectar con un montón de partes inocentes, yo las llamo así, ahorita les explico, que fueron rechazadas. Entonces, por ejemplo, cuando éramos chiquitos jugábamos, nos valía vergas si utilizábamos bien o mal las pinturas, si ese pincel se cogía sí o no, nosotros íbamos coloreando y pintando como nos diera la gana. Y alguien un día nos regañó y nos dijeron, no, es que hay una manera de usar las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando empezamos a explorar, por ejemplo, que conmigo en mis cursos ustedes lo que van a hacer es explorar como locos, conectamos como con esos niños internos, conectamos con esas actividades que hacíamos hace muchos años, pero que fueron censuradas, que fueron corregidas. También conectamos, por ejemplo, con lo tabú, cuando empezamos a justamente conectar con una voz auténtica, cuando uno dice, jue madre, este trabajo sí habla de mí, yo quiero hablar es de sexo, yo quiero hablar es de tal cosa, yo no quiero hablarlo, por ejemplo, desde la teoría, sino desde mi experiencia personal, empieza a mostrarse lo tabú, ¿no? A esa parte de nosotros, conectamos con esa parte de nosotros que no quiere que la tachen de puta, por ejemplo, si haces autorretratos y desnudos, empezamos a conectar con una parte muy poética de nosotros y entonces uno dice, juepucha, qué pena, ¿qué van a decir mis vecinos y mis amigos que yo me la paso subiendo poemas a Instagram? Entonces, lo que sucede es que cuando esas partes empiezan a salir y uno empieza a rechazarlas por lo que sea que
que ustedes rechacen su creatividad, estamos hundiéndonos un poco más inconscientemente en taparnos demasiado, en hacer más grande la vergüenza. Y al final yo creo que ese es uno de los orígenes de muchos bloqueos creativos. Si ustedes ven, por ejemplo, en mi Instagram, yo ya no les hablo mucho de bloqueos creativos como tips para desbloquearte, porque realmente el bloqueo creativo es una vaina re profunda y se vive de manera particular en cada persona. Pero vamos a hacer un ejercicio muy sencillito, y es que para empezar a que ustedes vean qué están rechazando realmente de cada obra, o sea, realmente qué es lo que están rechazando, porque cuando yo pregunto, sobre todo en estas mentorías de desbloqueo creativo, que ya casi van a salir al público, las estoy testeando con alumnos que ya han trabajado conmigo, que son encuentros en vivo, solamente ustedes y yo, o sea, como 1 a 1, en donde hacemos un desbloqueo creativo completo y profundo durante 4 sesiones, 8 semanas. El caso es que cuando yo les pregunto cuál es tu bloqueo, me dicen cualquier cosa. O sea, es como, ay, estoy estancado, ay, no puedo crear, ay. Y cuando empezamos a profundizar qué es lo que realmente están rechazando, nos damos cuenta que el asunto es más profundo e incluso más simple, porque no es que estén rechazando toda su obra, no es que no tengan ideas, no es que estén estancados, es que simplemente están rechazando una partecita inocente de esas que les hablé ahorita. Están rechazando, por ejemplo, el equivocarse, el error, les da miedo equivocarse, y ese es el bloqueo creativo. Bueno, entonces el ejercicio es empezar a ver realmente qué es lo que estamos rechazando, entenderlo, verlo de frente, ¿ok? Entonces empiecen a ver, por ejemplo, busquen una obra, una creación. Yo les digo obra, pero yo sé que acá me escuchan escritores, me escuchan compositores. Bueno, busquen lo que sea que para ustedes signifique obra o proceso creativo. Y sobre todo busquen aquella obra que como que no les convence y vean qué es lo que están rechazando. O sea, pueden hacer una lista en una columna de qué es lo que estoy rechazando. Quizás yo estoy rechazando es que esa técnica de iluminación no está tan buena como a mí me la enseñaron, aunque a mí me gusta, por ejemplo. Estoy rechazando, a mí me pasaba mucho que yo rechazaba, pueden creerlo, yo rechazaba los colores fuertes. O sea, mi obra es de una explosión neón y yo la rechazaba porque yo tenía amigos que me decían como, ay, eso está muy fuerte, ay, eso no sé qué mierdas. Y yo me lo creía todas esas palabras, entonces yo rechazaba mucho eso. Y el problema es que cuando uno está rechazando, o sea, cuando uno ya sabe que está rechazando, no solamente está, y perdón por repetir las mismas palabras, pero es un poco para darme a entender, yo no solamente estoy rechazando, por ejemplo, el error o el equivocarme, sino que todo viene en paquete, estoy rechazando toda mi creatividad y toda mi obra. Entonces empiezo como a esconder, por esconder, por ejemplo, el error, me escondo a mí mismo y a mí misma como creador o como creadora. Entonces también estás rechazando lo que te hace bien, lo que podría ser un pedazo de tu estilo propio. Hay que revisar eso, por eso es importante. Paren este podcast y empiecen por ejemplo, a señalar la obra de manera muy, muy específica. ¿Qué es lo que estoy rechazando? ¿Qué es lo que no me gusta? ¿Qué es lo que me da miedo que otros vean? ¿Qué es lo que siento que la gente me va a juzgar? Quizás es mi cuerpo, quizás son los colores, quizás es la técnica, quizás es el equivocarme. Hay que empezar a revisar muy bien eso, ¿ok? En mi caso, también en esto que yo les he contado de este episodio depresivo que tuve y que les conté al principio, es que yo estaba rechazando el autoconocimiento. ¿Por qué lo estaba rechazando? O sea, como toda esta parte, no holística, porque tampoco me voy hasta allá, pero sí es introspección, autoconocimiento, y hablo de todo un poco. Es porque yo fui cristiana toda mi adolescencia, entonces yo era la rara, siempre fui la rara por algo, la rara del grupo, desde que tengo uso de razón, desde los 6 años que tenía amiguitas y era la rara y me la pasaba sola en el descanso, en el recreo, y entonces después era la cristiana, además que yo era súper intensa, entonces yo me la pasaba no sé, ofreciendo volantes a la gente para que fuera a la iglesia. O sea, siempre he sido muy apasionada y a todo lo que me gusta yo me entrego así de cuerpo y alma, y eso no iba a ser la excepción. Y pues era muy chiquita, entonces estaba como en plena adolescencia donde pude haber probado muchas cosas y no quise hacerlo por eso. Independientemente de la religión que ustedes estén, yo respeto, claramente yo no soy cristiana, jamás, nada que ver, pero yo quería pertenecer a algún grupo inconscientemente. Yo no quería que me volvieran a rechazar a mí. Y de alguna manera cuando uno es muy bueno en algo, pues hay tribu, hay gente que lo apoya.
Entonces a mí me pasó eso con la fotografía. Yo empecé a ser muy muy buena y a ser muy reconocida, entonces era como esa onda de siempre hay gente, siempre hay clientes, siempre hay gente que me compra lo que sea que está vendiendo, siempre tengo alumnos, en fin. Entonces yo sentía que si mostraba ese autoconocimiento, yo dije, no, acá me van a rechazar otra vez. Pero entonces lo curioso era que no solamente estaba rechazando esa parte que a mí me gusta y me encanta y me fascina, que es esta parte de autodescubrimiento y que vino a partir de un despertar de conciencia de hace 3 años, pero entonces yo no solamente estaba rechazando eso, una parte tan importante de mí como persona, no como profesional, sino como Paola persona, sino que estaba rechazando también ser vista, porque me escondía, me empecé a esconder un montón. Rechazaba el ser vista, mi trabajo, rechazaba incluso una fuente de ingreso, porque está conectado. Si yo no soy vista, no vendo, en mi caso, en lo que yo construí en estos años. Entonces el bloqueo dejó de ser, o sea, ya no solamente era de, ay, me da miedo que digan de mí, sino que mierda, se me va a caer el negocio por esto, soy culpable, en fin, un montón de pedos mentales. Claramente después empecé a profundizar en terapia, pero quiero que vean por qué es tan importante empezar a desarticular todo esto internamente. Entonces, continuando con el ejercicio. Al lado de esa lista que hicieron de lo que rechazan de esa obra escogida, escriban todo lo bueno que tiene esa obra. Todo lo bueno, lo que les hace sentir, lo lindo que tiene, lo que les gustaría seguir profundizando, ¿no? Y ahí van a ver que están rechazando eso bueno también, ¿no? Que no solamente están rechazando el quedar como la que no sabe, el error, lo tabú, el autoconocimiento como en mi caso, sino que están rechazando también todo eso bueno que viene en paquete en su creatividad. Entonces, ¿qué podemos hacer desde esta perspectiva interna para superar este miedo al rechazo? Empiecen a conectar con la suficiencia interna. Digo que empiecen a conectar ¿cómo? Porque, a ver, un paréntesis, si ustedes se dan cuenta, el arte, la creatividad, como nos lo enseñan mucho desde la competencia, desde la imitación, desde llegar a algún lado, de usted tiene que parecerse a tal artista para que lo validen, usted, uy, eres muy bueno, ¿no? Les hacen esos comentarios, eres muy bueno, o uy, ese artista es muy malo, como que siempre medimos a los artistas desde bueno o malo, lo merece ese reconocimiento, no lo merece, y pues claramente crecemos con toda esa mierda en la cabeza, pues cuando ya somos artistas, somos creativos, tenemos un proceso creativo, salimos al mundo y nos cagamos del miedo. Entonces internamente usted va a empezar a crear un fuero interno de suficiencia, le llamo yo. A veces hablo de usted o de tú en plural, en singular, perdón, pero es que en estos episodios yo hago guiones muy chiquititos y estoy improvisando todo el tiempo porque eso es lo que a mí me hace feliz y me gusta, ¿ok? Pero vamos a conformarnos, aunque esto suena como súper en contra del capitalismo y de la productividad, pero es que es necesario. De hecho, las personas que están en el curso Autenticidad Creativa ya me lo pueden entender un poco más. Lo que yo les digo en ese curso, cuando empezamos a profundizar en el estilo propio, es que justamente es imposible crear un estilo propio si todo el tiempo yo estoy volviendo a empezar, si yo estoy arrancando las hojas del cuaderno y vuelvo a empezar y vuelvo a empezar. No se puede. Y es un poco por esta programación que tenemos de usted tiene que esforzarse, usted tiene que innovar y ser súper original. Y no, lo que hace es crear un montón de bloqueos. Entonces van a empezar a, cada vez que hagan una obra, que hagan un proceso, paren, respiren un minutico y así sea con papelitos, no sé, estos de colores, y se lo pegan a la obra y empiecen a echarle halagos a la obra. Venga, esto me gusta, esto está muy bien, maravilloso, esta técnica me la inventé yo. Empiecen a halagarse para crear este fuero interno de suficiencia, decir, sí está bien, listo, habrán un par de cosas, 3 cosas que yo pudiera mejorar, y yo lo tomo, por ejemplo, como retos. A mí me pasa eso, por ejemplo, ¿qué está pasando esta semana que ustedes están escuchando este podcast? Es la primera vez en 10 años de estar en redes sociales en las que de verdad dije, a ver, tengo experiencia de hacer contenido para marcas, lo hice en agencias de publicidad unos años, entiendo cómo funciona esto y ya es hora para mí de hacer un contenido mucho más profundo, más de valor, y me hacía la huevona por todo este asunto que les acabo de contar, ¿no? Era muy difícil para mí. Esta es la primera semana en 10 años que he podido hacer una parrilla de contenidos de 1 semana y media completica, con estrategia, con todo lo que a mí me gusta, mostrándome tal cual soy. Entonces, para celebrar, o sea, de verdad para mí esto es como
genial. Y aquí, digamos, con todo el quehacer del contenido, pues yo empecé a decir, ok, de estos videos que hice, estas 3 cosas no me gustaron, van a ser el reto de la próxima semana. Y entonces la siguiente semana, lo que yo voy a hacer es decir, ok, mi reto es mejorar esto y mejorar lo otro, ¿sí? Pero desde ese fuero interno de suficiencia. Lo segundo que vamos a hacer es que nos vamos a inventar propósitos. Inventados, no tienen que ser reales, vale verga, no importa. Van a empezar a escribir qué significa realmente lo que ustedes hacen en el proceso creativo, qué significa para ustedes. Miren, yo he dado cursos en otros ambientes, digamos que cuando doy cursos de personas que no son mi audiencia, lo típico que encuentro cuando empiezan a proponer algo en el curso es como una diapositiva con 5 referentes, un mood board y hable de investigación y de gente por fuera y nunca me dicen quiénes son como creadores, no los conozco. Y en uno de esos cursos el año pasado me acuerdo que le dije a un chico como, a mí me importa 3 tus referentes, a mí me importa tu creatividad, tu esencia, ¿no? Entonces esa persona, ese chico quedó como que no tengo ni idea quién soy yo. Y esto sucede pues porque no nos han enseñado, estamos muy desconectados, pero el punto es, ¿qué pasa si escribimos lo que realmente significa lo que hacemos? Entonces, por ejemplo, para mí intervenir una fotografía es resignificar lo que veo en el mundo y es importante, es valioso. De pronto para ti, entonces, no sé, hacer un retrato a la modelo de moda, para ti es expresión. Para ti es superar el miedo a que la gente conozca tu talento. No sé, empiecen a revisar qué es lo que realmente significa para ustedes e invéntense esos propósitos. ¿Por qué digo que son inventados? Porque pues uno a veces no anda por la vida así como todo el tiempo diciendo, es que yo hago esto por esto. O sea, no, para nada. Simplemente lo podemos inventar. ¿Para qué? Para darle una especie de justificación a la cabeza y decirle, oiga, pero antes de que se esconda, antes de que no quiera mostrar su trabajo, recuerde que esta creatividad significa tal cosa para usted, ¿ok? Y eso es bien interesante. Por ejemplo, yo que me di cuenta, para mí crear es una necesidad. No es competencia, no es negocio tampoco, aunque lo es en una instancia, no en toda, es una necesidad. Entonces, si es una necesidad, las voces de la familia, de los amigos, de quien sea, me valen 3 litros de mondá. No sé qué acabo de decir, pero eso me vale. No me interesa. Porque es que es mi necesidad, nadie más me la va a satisfacer, solamente yo. Y la perspectiva externa. Hay algo que quiero que entiendan, y sobre todo si están iniciando y si están arrancando. Lo que sucede y lo que he visto desde pandemia para acá es que los artistas ya sienten la presión de emprender de una, o sea, como que se saltan todos los pasos y dicen, no, si yo ya medio sé tomar fotos, ya emprendo, pum, y lanzan su negocio, que no tiene nada malo. Para mí es raro, yo no lo viví así. Yo hice mucho antes de sacar un propio negocio, fui empleada, freelance, todo lo que ustedes se puedan imaginar, porque en ese momento no era común emprender, no era lo normal. Pero el punto es que cuando uno ya arranca, como que une mucho su arte con el emprendimiento y lo saca a la luz, o une mucho su arte con las redes sociales y lo saca a la luz, empieza uno, pues, ¿quiénes son los primeros que los invita a uno a que lo sigan en Instagram o el TikTok o lo que sea que ustedes hagan? Pues a los papás, a los primos, a los amigos, a toda esta gente. Y yo quiero que ustedes entiendan que su público objetivo no es su mamá, no es el amigo de la esquina, ni siquiera son sus colegas, por favor, entiéndanlo. Porque, ¿qué es lo que empieza a pasar? Incluso a mí me pasó mucho, yo tenía muchos amigos fotógrafos, así, vieja escuela, y me tocó salirme de esos grupos, de verdad me tocó, porque yo decía, juepucha, en algún punto me voy a creer todo lo que me dicen de que la regla de los tercios, de que la regla de ABC, que el color es así, que en la técnica se hace así, si no está terrible y el error es terrible. O, no sé, hacer algo que no sea paisaje o proponer algo diferente es demasiado loco y demasiado extraño. Entonces me tocaba salirme de ahí porque como que me veían como demasiado intensa y demasiado intensa en todos sentidos, del color hasta otras cosas. Pero cuando uno entiende que su público no es ni su mamá, ni sus amigos, ni nada de eso, uno empieza de alguna manera a entender que no es tan raro lo que uno hace, ¿sí? ¿Cómo hacerlo? Yo sé que me van a preguntar, ¿y uno cómo hace?
posicionándose sobre sus propósitos que tiene sobre su arte, si su arte merece ser visto, usted cree que su arte merece ser visto, y si su mamá o su papá se la pasa diciéndole, ay, ¿cómo va a hacer eso? ¿Eso qué es? ¿Esto cómo funciona? ¿Por qué? No sé qué, que no es mi caso, por lo menos con mis papás, pero sí con personas que me conocen así de la nada, me preguntan, ¿y tú por qué haces eso y eso tan raro? Y me dejan de joder cuando se dan cuenta que vivo de esto. Pero el punto es poner prioridades y empezar a salirse de aquellos grupos o simplemente no mostrarle. Tú no necesitas la validación de tus familia ni de tus amigos, créeme que no. Y empezar entonces a crear la contraparte de eso, que es empezar a mostrarte. Porque cuando tú te muestras un poquito, estamos en el mundo de Internet es una maravilla, aunque esté el hate y un montón de cosas. Miren, si ustedes se muestran un poquito de acuerdo a sus posibilidades, estoy segura que van a crear su propio espacio, en donde eso que ustedes hacen y que ustedes rechazaban tanto va a ser algo realmente importante en otras personas. Cuando yo empecé a hablar de sexo, de sexualidad, de cuerpo, me escribían mujeres que estaban pasando por lo mismo que yo. Me han escrito gente también que han salido de sectas, de religiones y que encontraron en el arte una manera de expresarse. Después de autorretratarme como unos 8 años, a mí me llamaron de Editorial Planeta para hacer un libro en donde era un libro de cuentos y de relatos de un montón de mujeres que han pasado por lo mismo que yo. Hay tribu, se crea audiencia, no para que te sigan y te aplaudan. Nada, no tiene nada que ver con eso. Es para que tú entiendas y le hagas saber a esas partes que fueron rechazadas, calmadas, censuradas, que puedes ocupar espacio, que puedes pertenecer, ¿ok? Entonces nada es lo suficiente, nada de lo que tú hagas en tu arte va a ser lo suficientemente extraño para que no haya alguien al lado que te diga que chimba lo que usted hace. Bueno, chimba es una expresión colombiana. Bueno, qué genial lo que tú haces. O a mí muchas veces me escribe, a mí no me gusta lo que tú haces, pero a mí me gusta cómo tú escribes y lo que tú dices. Genial, maravilloso, no importa realmente. Y cuando uno empieza a crear ese fuero interno de suficiencia que les hablaba hace unos minutos, pues ya no importa tanto la validación externa. Entonces uno no es tan grave decirle eliminar a la familia de Instagram para que no les vea las obras. No es tan grave porque va a valer más su propio propósito y decir, oiga, ¿qué es esto? Esto es mi necesidad de expresión. ¿Se la voy a dejar en manos de mis papás, en las manos de otras personas? No creo, porque yo creo que ya somos adultos. O sea, yo creo que acá la mayoría somos mayores de 18 años, entonces ya podemos tomar nuestras propias decisiones. Entonces, cuando uno empieza a mostrarse de a poquitos, es muy necesario establecer para qué se está mostrando. Yo conozco mucha gente que dice como, no, es que me da miedo si no publico porque entonces siento que no voy a hacer algo en internet, pero cuando veo pues no están ofreciendo nada más. O sea, no es que vivan de eso, no es que vendan algo, no, nada que ver. Entonces es simplemente que muestran la obra y ya. Entonces empiecen a revisar realmente cuál es el objetivo de mostrarse. Lo pueden hacer como una terapia para ustedes mismos o para decir, oiga, yo quiero que más gente se una a esta locura que no sé bien qué es, que eso nos pasa cuando empezamos, pero es mi necesidad de expresión o lo que sea que significa la creatividad para ustedes. Empiecen a mostrarse de a poquitos, establezcan por qué se están mostrando para que lo sostengan y empiecen a crear unas metas, bueno, metas no sé, hay gente que no le gusta esa palabra, ¿no? Ni objetivos ni metas, pero sí crear como una recurrencia que ustedes puedan sostener, es decir, no me voy a mostrar todos los días porque no puedo, porque trabajo de 8 a 5, pero puedo publicar una vez a la semana y puedo mostrar un poquito más vulnerable, puedo contar mi historia, la historia detrás de la historia, porque no es una competencia, no tengo que mostrar que soy la mejor fotógrafa, puedo mostrar que soy una persona que vivió la creatividad en carne propia y ya está, que eso es en mi caso es lo que me pasa, crea su propio espacio. Y algo es cúmplanse, por favor, cúmplanse. No hay nada más chévere que uno cumplirse, uno decir, ok, dije que iba a hacer esto y lo hice. Yo sé que me van a preguntar, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo encuentran la motivación? ¿Cómo? No sé, yo no creo tanto en la motivación sostenida absoluta todo el tiempo. Uno a veces se vale de otras cosas para sostenerse en sus propósitos, en sus deseos, como entender que esto tiene un propósito superior, una razón mayor, que fue una parte del ejercicio que hicimos. Entender que es una necesidad, etcétera, etcétera. Entonces, cúmplanse. Así sea poquito, una vez a la semana me voy a publicar, voy a mostrarme. Porque entre más uno se muestra, más la vergüenza pierde peso. Y uno empieza a ver que no era tan grave ese rechazo que uno sentía, ese autorrechazo primero no era tan grave. Y
tampoco es tan grave que te rechacen, o sea, siempre va a haber gente que va a decir lo que usted hace es una literal mierda. Y la gente tampoco va a estar tan pendiente de lo que uno hace todo el tiempo. Entonces, no es tan grave, es algo más interno realmente. Y un poco cerrando ya este episodio, yo empecé como a salir de este hueco horrible en el que estuve muchos meses, que realmente creo que han sido los meses más difíciles en mi carrera, en mi vida, porque nunca me había perdido como de lo que yo creía que yo era. O sea, siempre he sido una persona muy echada para adelante, como muy de no me importa, yo lo hago, funcionó, me lanzo como sea, no me importa ni la universidad ni nada, yo hago las cosas porque se me dan la gana. Y fue como si me hubiera vuelto como súper sumisa, como que no entendí, o sea, como desconfiada de todo lo que pensaba. Y algo que me ayudó a salir de todo esto, pues, es justamente lo que les he dicho. Empezar a crear ese fuero interno de suficiencia, a conectar con lo que para mí es suficiente en mi obra, a inventarme esos propósitos, decir esto, pero esto es lo que, o sea, esto es lo que vale en mi arte. Y al final todo lo que hace, todas estas cosas que les acabo de decir, de ponerle límites a su familia, a sus amigos, de mostrarse un poco, lo que empieza a crear es una especie de refugio propio muy lindo para las ideas y para la creatividad. Entonces nada, esto lo que hace es crear como nuevas conexiones neuronales hacia todas esas partes de nosotros desde niños que fueron censuradas, dañadas, odiadas, rechazadas, pero que ya somos adultos y podemos crear desde esa adultez, sin dejar de lado como esa parte del niño interior y del juego y todo esto. Y ya, ese sería todo este episodio. Si ustedes quieren realmente empezar a mostrarse más, a encontrar como estos espacios donde no sean juzgados, los invito a mi curso Autenticidad Creativa. Una de las razones por las cuales creé este curso justamente era por eso, porque veía a todo el mundo rechazando crónicamente su estilo propio, como enceguecidos, o sea, como si no vieran que todo lo que hacen puede llegar a ser un estilo propio y que merecen mostrarlo y que merecen ocupar espacio en el mundo del arte o del mundo que quieran creativo. Y por eso empecé a crear este curso en donde tenemos ejercicios paso a paso para dejar de rechazar lo que somos. De hecho, el inicio del curso es un ejercicio que nos conecta con aquello que nos gusta y que después convertimos en recursos de nuestro estilo propio y personal. El centro de ese curso es tu propia obra, no soy yo. Aunque sí les muestro muchos ejemplos míos y ejemplos de artistas invitados, el centro eres tú. Este no es un curso para que me imiten ni nada que ver. Es un curso justamente para que se empiecen a reconciliar con esas ideas, con esa creatividad y con ese potencial. Está en el link de mi biografía de Instagram, lo pueden ver ahí. Yo estoy como @PaolaRojasH y si no, en www.paolarrojas.co. Y pues nada, si les gustó este episodio, si me quieren proponer más temas, si me quieren contar sus historias, si han pasado por algo similar a lo que yo he pasado, me pueden escribir al DM en Instagram. Estoy como PaolaRojasH y pues nada, nos vemos ahí. Chau, chau.